de producción audiovisual, en la que vamos a estar hablando un poco acerca de cuestiones interesantes antes de empezar de lleno a utilizar la aplicación, ¿sí? Vamos a decir primeramente que cuando nosotros empezamos a crear un proyecto audiovisual, una de las primeras cosas que tendríamos que preguntarnos es ¿para qué fin lo voy a querer? Cuando digo para qué fin, me refiero para qué plataforma va a ser. Si va a ser para televisión, si va a ser para YouTube, si va a ser para WhatsApp, si va a ser para Instagram, si va a ser para Facebook, etc. ¿Por qué? Porque a partir de eso yo tengo que empezar a tomar decisiones de cómo poder grabar mi material, ¿sí? Para que cuando llegue a edición, pues todo sea estándar y todo sea correcto, ¿no? Por ejemplo, un estornudo aquí que me estaba viniendo y yendo. Bueno, si ustedes se recuerdan antes los televisores no son como son ahora, ¿verdad? Eran así grandotes y con una cajota atrás, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes de esos televisores? ¿Sí? Entonces, antes habían dos sistemas. Bueno, todavía existen los sistemas. Estaba el sistema NTSC, que era el que usábamos en América Latina y Estados Unidos, y estaba el sistema PAL, que era el que utilizan en Europa, ¿sí? Entonces, cuando empezó a salir esto, cuando empezó a salir este sistema de televisión y toda la cuestión, ¿sí? Nosotros teníamos chance, por ejemplo, de poner cuestiones a, digamos así, nuestro tamaño de video era 720 por 480, ¿sí? 720 horizontales y 480 verticales, ¿sí? Luego pues vino el cambio de tecnología y empezó la televisión digital, ¿no? Y salió la resolución 1280 por 720. Esta es la que se conoce como HD, solamente HD, ¿sí? Entonces tenemos resolución estándar, que era NTSC y PAL. Esta era la estándar, que era de 720 por 480. Luego vino el cambio y sacaron la HD, que era 1280 por 720. Luego vino nuevamente el cambio de tecnología y es en el que estamos ahorita actualmente, que es la resolución Full HD. Full HD, su tamaño es 1920 píxeles por 1080, ¿sí? A esto se refiere la resolución Full HD. ¿Estamos? Por ejemplo, si yo me voy a YouTube, vamos a poner un video en YouTube. Y por ejemplo, yo entro acá a ver la configuración de la calidad. Voy a aceptar esto. Y veo aquí la configuración de calidad. Veo que me dice 480 es una resolución más baja, 720 es una resolución más alta y 1080, miren. ¿Lo logran ver? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A la calidad con la que yo voy a reproducir un material u otro. ¿Estamos? Partiendo de acá, bueno, luego viene lo que es el UHD. ¿Sí diga? Creo que alguien iba a hablar, ¿no? Bueno, luego viene lo que es el UHD y lo que se conoce como el 4K, ¿no? Entonces, ¿han escuchado ustedes el 4K? Entonces, es este que está aquí, ¿sí? ¿Cómo se calcula el 4K? Por ejemplo, si yo multiplico, ¿se recuerdan que les dije que este tenía 1920, verdad? 1920
por 2 me da 3840, que es como ir multiplicando por 2, por 2, por 2, así. Y, por ejemplo, 1080, que era lo que tenía de alto, me da 2160, que es el número que tengo aquí, miren. Entonces, quiere decir que la resolución Full HD, cuando yo la multiplico por 2, me da el 4K. Si este 4K, que son 3840, ¿sí? 3840, lo multiplico por 2, me da 7680, miren. Y si el 2160 de acá, 2160 por 2, lo multiplico por 2, me da 4320, ¿sí? Quiere decir que así es como yo voy calculando. 1080 por 2 me da el 4K, por 2 me da el 8K, ¿sí? Y así va aumentando sucesivamente. Ahora, cuando me dicen, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero puede que les haya pasado, que les diga, mire, les pasan vendiendo una película en DVD y dice, mire, está en Full HD. ¿Les ha pasado, no? Así es. ¿Sí? Bueno, cuando les digan eso, eso es Sí, así mentira. es. ¿Por qué? Porque la resolución Full HD no puede estar en un DVD. El DVD corresponde a la televisión estándar. Es Standard Definition. No es alta definición, ¿sí? No es HD, ni Full HD, mucho menos. Aquí el Full HD es el Blu-ray, por ejemplo. Ese sí le soporta eh, la resolución incluso soporta 4K. Sí, pero es mucho más pesado el archivo y tiene varias cosas. Entonces, cuando nosotros estemos viendo un DVD, tengamos en mente que esa es una resolución estándar, ¿sí? El SD, el viejito, digámoslo así. Tipo lo que usan los canales nacionales, ¿no? No, para Canal 3, bien. para el canal, bueno, ellos transmiten en resolución estándar todavía. No sé si ustedes han escuchado de algo que se llama el apagón analógico. Sí, lo que pasó en el 2000, creo yo. No, ese era el Y2K. No, el apagón analógico es un movimiento donde lo que quieren es quitar todo lo que era antiguo, era estándar, y quieren ponernos lo que es televisión digital, ¿sí? Entonces, la televisión digital en Full HD. Aquí en Guatemala se ha estado postergando el apagón analógico. En Europa, por ejemplo, ya se dio hace muchos años. Entonces, allá hay resolución. Digamos, la señal que tiran por aire es HD, es Full HD. En cambio, aquí la que tira Canal 3, Canal 7, es resolución estándar todavía, ¿sí? Es así de esta. No es Full HD. Porque pues ahí implica que tengamos cambio de equipos y toda la cuestión. Estamos para poder hacer la recepción de ese material también. Entonces, incluso vean, todo lo que va por cable coaxial, si a ustedes les dicen que algo que es Full HD y va por cable coaxial, no se puede, porque el coaxial no transmite imágenes digitales. Eso es una imagen análoga, ¿sí? Entonces, para tener una señal digital pura, digámoslo así, tiene que ser con la entrada HDMI. ¿Estamos? Entonces ahí sí sería digital. Y pues tiene diferentes características la televisión digital, ¿no? Pero el curso no es de televisión digital, sino que más o menos es para comprender qué está pasando en todo ese entorno. Y más que qué está pasando, que al final nosotros podamos decidir cómo tiene que ir nuestro material, ¿no? Entonces, vean, decíamos acá, resolución estándar era 720 por 480, HD 1280 por 720, Full HD 1920 por 1080, y así vamos aumentando, ¿sí? Puede ser que mi teléfono no me dé para grabar un Full HD, por ejemplo, pero puedo grabar un HD, entonces, pues lo podría hacer aquí, ¿no? Hay cámaras que ahorita ya graban hasta 12K, por ejemplo, ¿sí?
Entonces tiene una resolución mayor, es más grande, ¿no? La mayoría de cámaras ahorita graba en 4K, que vamos por acá todavía. Pero el estándar de transmisión es Full HD, ¿sí? La mayoría de cosas que hacemos ahorita van orientadas a esta resolución Full HD, ¿sí? Partiendo de esto también, pues ayer comentábamos el hecho siguiente. Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando con todo esto? Digamos, yo puedo tener algo grabado en 4K o Full HD, por ejemplo, y ponerlo en una resolución estándar, ¿sí? Yo puedo bajarle el tamaño y adaptarlo a cualquiera de estos más pequeños, ¿no? Pero ¿será que uno de estos pequeños lo podría adaptar a uno de estos grandotes? ¿Qué pasaría? Pues creo que no, ¿verdad? Pues sí se podría, pero empezaría a perder calidad, se vería ya todo pixelado, se miraría distorsionado. ¿Por qué? Porque es como que estoy agarrando algo chiquito y lo estoy haciendo grandote, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando ahorita. Yo ayer les ponía el ejemplo, no sé si ustedes han visto, les voy a poner el mismo ejemplo. Por ejemplo, no sé si ustedes miran tele, han visto el canal, hay varios canales, por ejemplo, telenovelas, el canal, ¿qué otro canal? Distrito Comedia, en fin, hay varios canales que ahorita lo están haciendo y ahorita quiero explicar algo. Solo que me abra esta cuestión. Voy a crear un nuevo. Para la web. No sé si ustedes han visto ahorita, por ejemplo, que se está dando una situación acá. Ustedes ponen Distrito Comedia, ponen canal de telenovelas o lo que sea, y ustedes se dan cuenta que nos lo muestran así en un cuadrito en medio. ¿Ya lo han visto? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, eso se debe a varias cosas. Primero, es que cuando hicieron ese material, la tecnología que había en ese momento era tecnología estándar. Quiere decir que esto, no, lo que están haciendo es no ampliarlo hasta el tamaño que tenemos ahora como estándar, que es el Full HD, porque entonces lo van a distorsionar. Miren, tendrían que ampliarlo así, y entonces ya se distorsionaría y se vería feo, ¿sí? Entonces lo que ellos hacen es dejárnoslo en medio, y todo lo que sobra, que no cumplía con el estándar de ahora, ¿sí? Ellos ponen una imagen atrás. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, más que todo esto es con la producción antigua, ¿sí? Ya, pues, producciones más recientes ya vienen en Full HD. ¿Qué otra cosa pasa? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, yo creo que son ya de mis años, si se dan cuenta, ¿por qué se mira un cuadrado cuando ahora los televisores son rectangulares? Esto se debe a lo que se llama la proporción, ¿sí? La proporción hay diferentes tipos de proporción, dependiendo de qué es lo que estemos haciendo, ¿sí? Pero, por ejemplo, esta que era así cuadrada, como los televisores antiguos, es una resolución que se llama 4:3. Quiere decir el aspecto que tiene. Proporción 4:3, ¿sí? El aspecto que tiene es 4. Si dividimos esto en 4, por ejemplo, son 4 por 3, ¿sí? No es cuadrado, es rectangular, pero es un rectángulo más tirándolo a lo cuadrado. Ahora, la proporción que está en este momento, ¿sí? La proporción del estándar actual, es una proporción que es la siguiente. Es 16 novenos, ¿sí? Quiere decir que tiene 16 partes horizontales
por 9 partes verticales, ¿sí? Y por eso es que es rectangular. Entonces, ¿por qué estamos explicando esto? Porque cuando lleguemos a Premiere, tenemos que nosotros obligatoriamente decidir, yo quiero que sea cuadrado, por ejemplo, o quiero que sea así un poquito más como este aspecto, entonces voy a utilizar la proporción 4:3. Yo quiero que se adapte bien a los monitores, a los televisores actuales, entonces lo voy a poner en proporción 16:9, pantalla ancha. Tal vez ahorita estamos viendo así un poquito esto y no podríamos comprender qué es lo que estamos haciendo, pero ya cuando lleguemos a Premiere, van a ver que van a haber varios de estos términos ahí. Pero entonces, pregunto, ¿se entiende qué es lo que está pasando ahora? ¿Por qué miramos ese cuadrito en medio en algunos canales? Para adaptarlo a los nuevos formatos, como usted dijo. Exactamente, para adaptarlos, pero también a la hora de adaptarlos que no pierdan su calidad original, ¿sí? No distorsionarlos y tratar de que porque cumplan ahora el estándar, yo los voy a poner así, ¿sí? Y vean, esta es otra cosa, por ejemplo, la proporción cuadrada, yo no la puedo encajar exactamente en los televisores de ahora, miren, porque me quedaría así, ¿sí? Me quedaría en partes que yo no estaría viendo. Por ejemplo, esta parte no la estaría viendo. Esta parte yo no la estaría viendo porque tendría la proporción anterior, que es la 4:3. Y digamos que si yo tuviera una imagen y a la fuerza la quiero hacer coincidir, por ejemplo, con esto, lo que va a pasar es que se va a ver así, por ejemplo. Vamos a ver. Se va a ver así, apachado. ¿Sí? Porque yo a la fuerza lo estoy tratando de encajar en un lugar donde no es su proporción era así, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si hay dudas con esto. De mi parte, no. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces eso es para explicar más o menos qué está pasando ahora. Entonces, ¿está un poco más claro esto? No sé si ustedes habían visto, por ejemplo, que a veces decía UHD 4K, por ejemplo, y a veces pues no sabíamos muy bien a qué se refería ese tema. Entonces es básicamente a esto, a los tamaños que tenemos para poder trabajar las diferentes cosas. Muy bien. Entonces, una vez dicho eso, vamos a hablar de otro término que es sumamente importante, ¿sí? Y es el frame rate. El frame rate es la velocidad o los cuadros por segundo a los que está reproduciéndose un material, ¿sí? Quiere decir que, por ejemplo, nosotros acá tenemos hay diferentes estándares. Hay estándar para cine, estándar para televisión, estándar para animación, ¿sí? Entonces va a depender de qué es lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, les voy a poner algo acá y me dicen si ven diferencia entre una cosa y otra. Vamos a poner YouTube nuevamente. Ayer les puse el de King contra Kong. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Trailer. De King contra Kong. Vamos a de Kong contra Godzilla. Veamos pues, qué pasa aquí. Si yo veo esto, veo que los movimientos son naturales, ¿verdad? O sea, sí creo yo que se está moviendo bien.
sí creo yo que el movimiento es correcto, que la velocidad es correcta. Estamos acostumbrados a ver el mundo más o menos que se mueve así, ¿verdad? ¿O ustedes le ven algo raro ahí? ¿No? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Todas las películas o la mayoría de películas están grabadas a 24 cuadros por segundo. Es decir, que en un segundo de imagen yo tengo 24 fotos. ¿Sí? En un segundo. ¿Estamos? Ahora, les voy a poner otro video. Vamos a poner CNN. ¿Qué miran de diferente con respecto a cómo se mira que se mueve ella? Al anterior que les puse. ¿Cómo perciben ese movimiento? Como que se mueve un poco más rápido, ¿no? Es más rápido, pero todavía se mira normal, ¿verdad? Eso es porque cuando hablamos de televisión hay un estándar que son 30 cuadros por segundo. Quiere decir que por cada segundo que va pasando hay 30 imágenes colocadas ahí. ¿Estamos? Ese es el estándar. Incluso acá en esta página nos habla del realismo. Miren el estilo de realismo, que es ese desenfoque que buscamos. Entonces son los 24 cuadros. Y 30 cuadros es el estándar para televisión. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, si yo les pongo, les voy a poner, les voy a poner el mismo tráiler. Les voy a poner el mismo tráiler del Kong contra el King. Y lo vamos a reproducir acá. Se los voy a poner así uno a uno. Y ustedes díganme qué miran de diferente. Voy a tratar de empatarlos. Este va en el 9 y este va en el... Bueno, los voy a trazar los dos mejor. Bueno, dígame, ¿cuál miran normal y cuál miran raro? Los miran iguales. ¿Qué le miran de diferente? ¿Alguien?
Les voy a poner este y díganme qué le miran de diferente. ¿Alguien quiere opinar? ¿Lo miran bien? ¿Cómo lo ven? No me hablan ustedes. Honestamente, yo no logré ver diferencia, disculpe. ¿No? Vean pues. ¿No miran que este se mueve raro? Todos los movimientos son más rápidos. Son diferentes. Casi no se logra apreciar con exactitud por la señal que nosotros recibimos, o sea, como lo estamos viendo nosotros, o sea, como lo ve usted. Bueno. ¿Qué es lo que sucede con este otro? Que este, les voy a poner un video acá. Que esto se está reproduciendo a 60 cuadros por segundo. Quiere decir que en un segundo de imagen hay 60 cuadros. Miren. Miran que se mueve eso diferente a como regularmente lo vemos. ¿Sí? Bueno. Eso es porque hay mucha más información en lugar de 24, que es lo que más o menos logra captar el ojo humano en lo que podríamos hacer una comparativa de la realidad. Esto se está captando a 60 cuadros. ¿Sí? Hay 60 cuadros, hay 60 imágenes por cada segundo de video que está transcurriendo aquí. ¿Sí? Entonces, a mí particularmente los 60 cuadros no me gustan porque no es natural, para mí es incómodo verlo. Pero ¿cuándo voy a grabar a 60 cuadros? Porque puedo grabar a 60 cuadros, a 120 cuadros, a 240 cuadros, etcétera. Ya están lo que se llaman las altas velocidades, las cámaras que son cámaras Phantom. Entonces, ¿para qué me sirve grabar a mucha capacidad de video, por ejemplo, a muchas imágenes por segundo? Me sirve, por ejemplo, cuando quiero hacer un efecto de cámara lenta, ¿sí? Por ejemplo, les voy a mostrar algo aquí. Vean, esta cámara va a grabar a 10.000 cuadros por segundo, ¿sí? Entonces, esto está grabado a 343.000 cuadros por segundo. El detalle que puedo tener aquí es increíble, pero vean cómo es el movimiento. ¿Sí? 300.000 cuadros por segundo. ¿Sí? Ahí, a esa velocidad pasó normal. Ahora, ¿cómo lo captó la cámara? Así. 118.000 cuadros por segundo, miren. ¿Sí? Vean cómo se quiebra aquí, cómo vemos el detalle de que se quiebran los elementos. Entonces, grabar a altas velocidades lo que sirve es para generar los efectos de cámaras lentas, ¿no? O sea, yo puedo generar esos efectos
sin ningún problema, dependiendo la velocidad a la que estoy grabando de cuadros por segundo. Obviamente estos cuadros por segundo pues van a depender del equipo con el que lo esté haciendo, ¿sí? Vean acá. Este está a 140.000 cuadros por segundo, miren. ¿Estamos? No sé si queda un poco más claro este tema. Sí, sí, quedó claro. Normalmente los teléfonos no lo logran grabar así, ¿verdad? Los teléfonos lo más que dan ahorita, bueno, si es por ejemplo el iPhone y todos esos, dan a 120 cuadros. Pero aquí ese es lo que yo les comentaba, ¿verdad? ¿De qué me sirve grabar a 60 si al final voy a editar a 24, por ejemplo? Pues me sirve para poder hacer los efectos de cámara lenta, ¿sí? Para eso me sirve. Y entonces cuando yo vaya a grabar, yo tengo que tomar en cuenta para qué fin lo voy a querer. Si va a ser televisión, y esto sí, así que se les quede de fijo a ustedes. Si cuando vayan a grabar un diálogo, por ejemplo, donde las personas hablan, entonces eso lo van a grabar a 24 o a 30 cuadros, ¿sí? Porque después cuando ustedes, si lo graban a 60 y después van a editar a 24, van a ver así como que, entonces, y así como cuando uno hace lento un video, así se va a reproducir, ¿sí? Entonces hay que tener cuidadito con respecto a cómo grabo. Si es con el teléfono, pues los teléfonos noten ahora que cuando ya vayan a grabar, que si les da la opción 60 FPS, frames per second, ¿sí? Entonces quiere decir que son 60 cuadros. Si les dice 24 o 30 cuadros, pues 30 es para televisión. Y si quieren dar el look de cine, entonces graban a 24. ¿Estamos? Eso es lo que se maneja como un estándar. Muy bien, entonces pues hemos hecho un recorrido más o menos ahí sobre algunos términos generales sobre lo que es el frame rate. Vean, aquí hay unas animaciones que nos ejemplifican esto, miren. Cuando son 15 cuadros por segundo, se ve así como trabado. 30 cuadros lo veo normal y 60 cuadros lo veo así, un poquito raro, ¿no? Todos estamos viviendo al mismo tiempo, pero a diferentes velocidades por segundo. ¿Sí? Entonces va a depender de mi material, de mi dispositivo, cómo va a grabar. ¿Sí? Vean acá lo que les digo. Las transmisiones en vivo, como noticias, deportes, siempre se graban a 30 cuadros, 30 FPS. Mientras que los programas de televisión y películas se graban, mientras que los programas de televisión y películas, las películas se graban a 24 cuadros. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda de ustedes. Yo creo que nos vamos a quedar por aquí el día de hoy. El día viernes vamos a entrar de lleno al editor, cuando ya todos lo tengan. Pero por el momento creo que nos vamos a quedar acá. ¿Estamos? No sé qué les pareció lo de hoy. Sí, estuvo interesante. Ah, bueno, qué bueno. Qué bueno, Dora. ¿Cuántos cuadros? Ajá. Solo al final vean, al final todo lo que es video es más una emoción, ¿verdad? Yo les mencionaba que era una emoción. Y a veces decimos, está bonito, pero hay algo que no se mueve bien. Hay algo raro en ese video y no sabemos con exactitud a veces qué es. Y a veces es el frame rate, ¿verdad? Que está cambiado. Yo los invito a que busquen en YouTube, pongan así como yo puse, 60 FPS, por ejemplo. ¿Sí? 60 FPS. Noten la diferencia y ya cuando ustedes pues tengan ahí su internet y todo, ya normal, noten y digan, ah, sí, aquí se mira raro, ¿verdad? Quizás no lo pudieron percibir aquí con exactitud en la sesión, pero ya ustedes lo van a ir viendo poco a poco cómo es que se hace cada una de estas cosas
Y vean aquí, 24. 60 me sirve para hacer cámaras lentas, miren. 120 para hacer super cámaras lentas. ¿Sí? Cuando hacen todos esos movimientos así cinemáticos y todo, están grabados a una alta velocidad. Y luego ya en postproducción es donde se disminuye la velocidad, entonces ya se ve bonito. ¿Estamos? Disculpe, tengo una duda. Ajá. Cuando uno grabe con el teléfono, ¿se puede configurar la velocidad o no? Si el teléfono le da el chance, sí. Los teléfonos de gama alta sí dan chance de poder configurar la velocidad. Ahora, si es un teléfono Ah, gama media, regularmente le va a grabar a 30 o máximo 60. gracias. Ajá. Sí, sí. Pero bueno, ahí entonces estaría. Yo detengo la grabación entonces, ustedes. No sé si alguien más tiene alguna duda. No, detengo la grabación.